Vale. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este simposio organizado por CSL Vifor, con un programa muy interesante y un título que realmente nos incumbe a todos, porque es ese paso desde el ensayo clínico a la experiencia en vida real de dos patologías que, a pesar de compartir un trasfondo inmunológico similar, compartir ese trasfondo, pues tienen realidades muy distintas, ¿no? En el impacto en el paciente, en el pronóstico también, y las dos igualmente importantes y severas potencialmente. Anteriormente, recuerdo una vez hablando con Jerry Appel en Colombia, rotando ahí, decía a los pacientes que tenían IgA, les decía, mira, yo tengo una deuda contigo, porque teniendo la glomerulopatía más frecuente de todas, todavía no sé cómo tratarla, ¿no? Y esa deuda, esa brecha ya se va disminuyendo. Y algo similar puede ocurrir con la vasculitis ANCA, donde es una patología con un impacto muy serio en el paciente, no solo a nivel renal, sino también extrarrenal. Y por lo tanto, este nuevo cambio en el paradigma de los tratamientos viene a darnos una esperanza, no solamente a los pacientes, sino también a los médicos para poder ofrecerles algo a ellos, ¿no? Con esto, tenemos a tres panelistas exponentes referentes a nivel, ya no diría nacional, sino también internacional, el doctor Manuel Macía, el doctor Enrique Morales y la doctora Mercedes Velo, que van a venir a darnos unas pinceladas para que luego podamos profundizar cada uno tanto en la vasculitis ANCA como en la nefropatía IgA. Entonces, el doctor Manuel Macía nos viene a comentar, es nefrólogo en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, y vamos a ver los resultados del registro RESER en VAN, que además muy interesantemente es un conjunto con la Sociedad Española de Reumatología y Nefrología sobre vasculitis asociada a ANCA. Muchas gracias, doctor Macía. Gracias, Tomás, y gracias a todos por la oportunidad y a Vifor por la oportunidad. Este registro, quiero agradecer a la CEN, a la Sociedad Española de Reuma también, y a Vifor, Astra, que son los colaboradores con el desarrollo de este registro, y sobre todo a los investigadores. Ya verán a lo largo de la presentación un poco los datos que en principio son bastante interesantes, pero sobre todo el volumen de pacientes que tenemos. Este es el objetivo principal del estudio. El estudio se diseñó para intentar, en una enfermedad poco frecuente, podríamos decir según los datos rara, cuya incidencia pues, está estudiada en pequeños estudios a nivel de áreas geográficas, intentar ver la incidencia de esta enfermedad asociada a la ANCA a nivel nacional. Y esto se hizo a través de todos los servicios de los hospitales seleccionados en pacientes mayores de 18 años que estuvieran diagnosticados entre el periodo de enero del 2015 a marzo del 2021. El año 2021 se incluyó porque había un impacto de la enfermedad SARS-CoV-2 por el COVID, y esto daba la impresión de que la vasculitis había aumentado su incidencia en este ámbito. Estos serían los objetivos secundarios, había varios, no me voy a detener. Los más destacados, diría yo, para nosotros es que hay valores de análisis de la histopatología renal, aspectos relacionados con las comorbilidades, aspectos relacionados con el diagnóstico, también con la presencia de un indicador básico en estas entidades como es el índice de 5 factores, la comorbilidad que tenían estos pacientes y los tratamientos. O sea que el espectro y los investigadores que tuvieron oportunidad de hacer la recogida de datos pues se dieron cuenta del amplio número de datos y lo interesante que va a ser su análisis. Las variables analizadas fueron muchas. Aquí están los datos demográficos, comorbilidades asociadas, fármacos que pudieran desencadenar el proceso, infecciones previo al tratamiento que pudieran desencadenar como la vasculitis, la presencia de daño pulmonar, que es un tema que en el ámbito de reumatología pues, hay bastantes estudios, y las variables después de todos los órganos afectados y de todos los patrones analíticos y inmunológicos que correspondan. Nosotros propusimos, porque se pretendía inicialmente que esto fuera un estudio de cada visita hacer un registro de datos, eso nos parecía poco ágil, muy laborioso, tedioso, y al final pusimos unos cortes al inicio, a los 2 meses, 6 años, 2 y 5 años, para permitir un análisis más completo de cada apartado. El primer hospital incluyó fue el de Pontevedra, el último en incluirlo fue en Alicante. Se cerró todo hace un año, se cerró un poco el registro de datos y al final han quedado 840 pacientes, que es un número a nivel nacional relevante. Hay registros internacionales, ¿no? EUVAS, etcétera, que tienen datos más importantes, pero yo creo que esto da una perspectiva interesante. 32 centros al final se han quedado en 31 porque un centro no tuvo capacidad de incluir o incluyó un número
muy pequeño de pacientes. Esta es la relación, no se ve bien. Están todos los hospitales representados, pero fíjense que la incidencia en ese ámbito correspondía entre un 2 y un 16 pacientes por 100.000 habitantes. Los centros con más pacientes estaban en Murcia, el Dr. Negrín en Las Palmas de Gran Canaria y la Princesa en Madrid, y llamaba la atención que algunos centros donde había una expectativa mayor pues no tuvieran tantos pacientes. Sí que es verdad que se tuvo en cuenta el área geográfica de los centros que participaban, tenían que tener un volumen importante de población para que esto pudiera dar una incidencia útil, pero también es verdad que hay centros de referencia, entonces se diferenció si el paciente era del área correspondiente o remitido de otra área. En los resultados más generales desde el punto de vista clínico, pues destacar que el porcentaje mayor fue mujeres, la del diagnóstico media fue de 63 más o menos 14 años. Como dato destacable, pues la infección del COVID estuvo asociada en casi el 27% de los pacientes que tuvimos de ANCA y los criterios EULAR, que eran uno de los objetivos del estudio, se cumplían más del 80% de pacientes. El daño renal crónico estaba presente en un 20% de pacientes y la hipertensión era muy frecuente. Aquí es lo que les digo, el tema relacionado con el ámbito de incidencia en el área del hospital o en otros remitidos de otros centros. Como aspectos relevantes de la clínica, pues la pérdida de peso, la afectación pulmonar y la renal, que fue la más relevante, son los datos que más llamaban la atención de la clínica, aunque se analizaron muchas variables. Fíjense cómo, en referente a la actividad BEVAS y el Five Factor Score, estaban en el momento del diagnóstico en estos índices y esta era la distribución que veremos en más detalle cuando veamos la incidencia. Y esta es la pregunta que pretendía responder el registro. La incidencia según el tipo de vasculitis, aunque después se establecieron por áreas. Como ven aquí, la más frecuente fue la PAN microscópica con una incidencia anual de 5.7, que supuso el 51%. Ya seguía la granulomatosis con poliangeitis, que era un 3 de incidencia anual, que correspondía a un 27%, y después la eosinofílica, que era un 1.6, que correspondería a un 13%. Había otros grupos que eran MPO o ANCAS negativos, que fueron un número inferior. La supervivencia y las causas de muerte. En la gráfica de la izquierda ven las curvas de supervivencia de los 4 tipos, ¿no? de la poliangitis granulomatosa, de la eosinofílica, de la PAN microscópica y de otras. Y en verde, la que tuvo peor supervivencia, de forma significativa, fue la PAN microscópica. No hubo diferencias cuando se compararon por pares. Y después, las causas de muerte, generalmente, si se fijan aquí, fue las causas asociadas a la vasculitis activa y las causas infecciosas, que fue la más relevante, que era algo esperado e interesante. Es de destacar que los pacientes que fallecieron tenían diferencias significativas el tiempo de seguimiento. O sea, aquellos pacientes que llevaban menos tiempo de seguimiento son los que fallecieron antes, supuestamente por la gravedad de la presentación. Y de segundo, la media de edad y mediana era superior. O sea, eran pacientes de 70 a 73 años, que era una mediana, una media de edad superior a la media, como vieron, de 63 años del resto de pacientes. La incidencia, que era otro aspecto importante anual, fíjense que se mantuvo en la gráfica con un aspecto creciente desde el 2016, pero no se incluyó en el registro anual porque en el 2021 solo se siguió enero, febrero y marzo, pero ya daba una impresión de un número importante de pacientes con una incidencia en esos 3 meses de 4.6, que eran los que se pudieron asociar al impacto del COVID. Por edades, pues una percepción que hemos tenido en los servicios desde hace tiempo, que el grupo de edad mayor es el que tiene mayor incidencia, por encima de 60 y por encima de 75 años. Estos son los que tienen de forma significativa una mayor incidencia del total de las vasculitis. Se diferenciaron después por grupos, sin duda, pero no lo voy a expresar aquí por cuestiones de tiempo. Y fue más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero esta diferencia fue significativa en este grupo de edad. O sea, las mujeres tenían más vasculitis que los hombres. Referente perdón, aquí está el tema de la edad y como ven, aquí está la gráfica más de supervivencia, como ven que había una peor supervivencia de los hombres frente a las mujeres, con una tasa, perdón, exactamente de 10,5 frente a 12. El grupo de edad de mayores de 75 años fue más significativo que el resto. Esto es una tabla muy global, lo digo porque estamos en fase de análisis para la publicación inicial, pero creo que es interesante destacar aspectos como pérdidas de seguimiento, fue un porcentaje bajo de pacientes, pero sí que los criterios de remisión,
que hubo diferencias significativas entre las diferentes entidades, y la respuesta al tratamiento, que eran pues, que no tuvieran nada de actividad, que hubiera descendido un 50% los criterios BEVAS, o bien otros criterios. Fíjense cómo no había diferencias significativas, pero había cambios en los criterios que se usaban. La refractariedad, no hubo diferencia en los grupos, y sí en las causas de éxito, como dijimos, que era más frecuente en las PAS microscópicas. Las causas, como no, eran las infecciosas, las causas más frecuentes en global, pero no había diferencias entre los grupos. Yo creo que la fortaleza del estudio, y por supuesto hay más datos que analizar y haré una reflexión al final de las biopsias renales, la fortaleza es que es un estudio con muchos pacientes, un estudio que engloba a toda la población que podía tener, o sea, de los centros que tenían acceso a un mayor número de población. Esta selección de centros fue en base al área de referencia y se recogieron muchas variables, o sea, hay mucha información para hacer su análisis. El periodo además incluyó la época esta del COVID. Como limitaciones, pues puede ser que se pierdan pacientes, primero, porque hay variables que no se recogen de forma sistematizada, segundo, porque hay centros que el paciente viene remitido a un centro privado o centros de menor ámbito de población y puede llegar con un perfil diferente, lo cual podría hacer que se pierdan pacientes, pero esto se solventaba primero porque se incluyeron muchas variables muy definidas en el panel de recogida de datos, y bien también porque, como son pacientes que al final caen en los hospitales, era fácil tener acceso a estas historias clínicas. Respecto a las biopsias renales, que ha sido un tema que los investigadores van a recibir un correo del grupo de investigación de la Sociedad Española de Reumatología, porque ha habido ciertos aspectos que no cuadran con el número de biopsias. En total hay 500 biopsias realizadas renales, de las cuales 420 y algo corresponden a una primera biopsia, son pacientes que solo se hizo una biopsia, y después hay un 40 y tantos pacientes que han tenido 2 biopsias. Lo digo porque varios compañeros patólogos o de otros hospitales pues, estarían interesados, y esto, una vez se publique los objetivos primarios, pues estará abierto a ampliar su análisis, y el ámbito de las biopsias requiere un estudio más interesante porque puede aportar mucha información. Para terminar ya, pues concluir que esto es un registro a nivel nacional el mayor que hay. Yo creo que es un espectro de periodo temporal interesante, y con tantas variables va a haber oportunidades de muchas subanálisis, y les aseguro que las posibilidades son muy altas. Y eso es todo. Gracias. Si quieren, para aprovechar a los 3 panelistas luego al turno de preguntas, hacemos las preguntas al final y así ya los unificamos. El siguiente ponente es el doctor Enrique Morales, jefe de Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos viene a presentar el Avacopan, experiencia en vida real y el registro europeo. Buenas tardes, muchas gracias, Chema, y gracias a CSL Vifor por la oportunidad de presentar estos datos, que es un poco primicia porque es de un registro europeo y hasta ahora no se habían mostrado. Antes de nada, sí que me gustaría dar unas pinceladas muy rápidas, pero que no debemos olvidar respecto a esta entidad tan grave, como comentaba el doctor Macía, que es tener en cuenta la cronología de toda esta patología de las vasculitis. Y algo fundamental es ver que, como veis, tanto desde la fase inicial, en la cual no llegamos a conocer claramente estos pacientes, porque no les hacemos de rutina a todo el mundo estudios de ANCA, a la parte ya de la inflamación, donde ya sí hay una agresión muy importante a nivel sistémico. Nosotros los nefrólogos lo vamos a ver a nivel renal, pero no olvidemos la última parte, que es la fibrosis. Muchos de estos procesos ya empiezan a hacer fibrosis desde el momento inicial, desde que tienen ya inflamación. Por eso veis que en la parte de abajo algunos de los fármacos que se están probando, como los anticlaudina, dirigidos a evitar la fibrosis en estos casos. Y luego el papel del complemento, que ya lo conocéis ampliamente, que hasta no hace mucho
todos recordábamos o hablábamos de formas pauciinmunes, donde el complemento no tenía prácticamente cabida, a hablar ahora cómo el complemento juega un papel en la patogenia de estas entidades. Si tuviéramos que mirar a un paciente que nos llegara a la consulta o que ingresara con una vasculitis, fijaros, yo creo que deberíamos tener en nuestro esquema mental todo esto, y es el daño orgánico, si es una vasculitis activa o es una recidiva, los efectos adversos que vamos a provocar. Muchas de estas vasculitis que antes contaba Luis, que mueren o tienen infecciones, es por los fármacos que estamos empleando. O sea, son efectos secundarios y todo lo que es la comorbilidad. Recientemente ya sabéis que esto ha dado lugar a que aparezcan numerosas guías y recomendaciones. Ahí os pongo, fijaros, en pocos años todas las recomendaciones, incluida la española, en el que se habla qué hacer con un paciente con vasculitis. Y prácticamente es o rituximab o ciclofosfamida. Prácticamente va ganando más el valor de rituximab frente a la ciclofosfamida. Ya veremos en el futuro con nuevos fármacos anti-CD19 o CD20. Y luego en las recidivas o en formas graves, donde se prefiere la combinación de rituximab y ciclofosfamida. En todo esto, ¿qué papel tiene el bloqueo del complemento? Ya lo veis en estas guías, glucocorticoides versus avacopan. Si tuviéramos que pensar en nuestros pacientes es reducir la cantidad de corticoides, y esto ya se ha visto en estudios como el Pexivas o el Lobas, que lo que van es a enfocar que los resultados que tenemos con nuestros pacientes van a ser iguales utilizando menos dosis de corticoides. Por eso en las enfermedades sistémicas se tiende hacia eso, y avacopan daba esta posibilidad. Por un lado, actuar como mecanismo etiopatogénico, y por otro lado, reducir la dosis de los glucocorticoides. El papel de avacopan en las guías queda claramente definido, como veis, en distintas opciones, desde ser considerado realmente solo como fármaco que pueda reducir la dosis de glucocorticoides o utilizarlo en otras alternativas como pueden ser refractariedad, en casos graves de afectación renal, etc. Y vamos a ir viéndolo a lo largo de estos años estas distintas opciones. Todos nos hemos hecho esta pregunta, y es ¿qué pacientes, cuándo y cómo? ¿Y qué hacer realmente? ¿No? Pues estas son tres cuestiones. Sobre todo yo creo que avacopan va a tener un target en pacientes con la importancia de estas afectaciones renales, en casos refractarios o en toxicidad por glucocorticoides. Lo vamos a utilizar ya desde la inducción, desde el minuto 0. La indicación 52 semanas, pero ahora en este registro vais a ver que os voy a presentar datos más allá de 52 semanas. Esto fue lo que se propuso en el estudio Advocate, que es un estudio diseñado, pero que tiene grandes limitaciones. Y luego, por otro lado, cómo se utiliza, 2 veces al día, 3 comprimidos, e ir retirando los fármacos y vigilar el perfil hepático, que es el principal efecto adverso. En el mundo real, ahí os lo voy a dejar muy rápidamente, ya hay estos estudios, el más numeroso el americano, el alemán, el francés, donde vienen a decir lo mismo. Lo que se estudió en el Advocate se mejoraba en el mundo real. Es decir, el utilizar estos bloqueantes del complemento conseguían remisiones muy importantes. En nuestro caso, en España, también lo registramos. Juliana Bordiñón fue la que lideró este grupo y entre todos fuimos incorporando pacientes que habíamos utilizado en este programa de acceso temprano, y lo que encontramos era muy parecido a lo que el resto de estudios presentaba, y eran pacientes que recuperaban más función renal, aquellos más graves, que nos permitía reducir corticoides y que tienen un papel importante en los casos en los que había recidiva de la patología de la vasculitis. ¿Qué es este registro europeo? Se llama el ABAC-EUR, que es un estudio, idea original del grupo de Ono-Ten. Ya sabéis que es un nefrólogo, que tiene una unidad dedicada a vasculitis, lupus, enfermedades sistémicas. Y es un estudio observacional. Lo que íbamos haciendo era incorporar datos a algunos países y analizarlo, qué era lo que ocurría. Estos son los objetivos que se describen en el estudio. Como veis, estos son los hospitales que hemos participado. Yo tengo el privilegio de participar a nivel nacional. Somos el único centro de momento que tenemos 19, dentro de poco hay ya 25 pacientes y, como veis, Italia también está, además del propio grupo inicial holandés. En estos se han reunido ya 108 pacientes y, como veis,
se han ido siguiendo los pacientes. Fijaros que hay pacientes seguidos ya 5 años, que esto es un dato muy interesante desde el punto de vista de tener un fármaco que hace poco estaba en un ensayo clínico. Si comparamos los datos globales de este registro europeo frente a lo que era el Avocate, fijaros que son pacientes con una duración de vasculitis menor, es decir, que ya incorporábamos, no esperábamos tanto tiempo en el tema de las vasculitis frente al Avocate, eran en un porcentaje mayor de nuevo diagnóstico en el Avocate, y aquí, sin embargo, en nuestro estudio lo que se veía era que un porcentaje más bajo porque se utiliza mucho en recidivas. Utilizamos este fármaco fundamentalmente ahí. Y el otro dato importante era el porcentaje de PR3. Más PR3, como veis, 58%. Esto es un poco distinto a lo que ocurre a nivel nacional, que por ejemplo aquí ya sabéis que tenemos más MPO que PR3, pero a nivel de registro europeo, fijaros, PR3. Otros datos interesantes, la afectación renal. En el caso de la afectación renal era más frecuente en el Avocate, era uno de los criterios que se tenía en cuenta. Aquí va a ser interesante el análisis de los datos de pulmón, porque hay mucha afectación pulmonar, como veis ahí, y se quería estudiar y se va a estudiar cuál es el papel del bloqueo del receptor del C5a a nivel pulmonar, si no solo tenía efecto a nivel renal, sino también pulmonar. Y el otro dato que también tenemos interesante, que yo creo que nos acerca a lo que es la realidad, y es que estamos utilizando cada vez más rituximab como fármaco de inducción, mucho más que ciclofosfamida, como veis, o las combinaciones que tenemos ahí. Esto es el panorama general que tendríamos en este sentido. ¿Qué se hizo? Se cogió un subgrupo de pacientes, solo son 53, es decir, el 50% más o menos de estos pacientes, y se analizó aquellos que, con un seguimiento mayor de 1 año y medio, los que se les había quitado el Avacopan antes del año y los que habían continuado con Avacopan después de 1 año. Diréis, ¿pero por qué se suspendió antes de 1 año? Bueno, pues hay países como Italia en los que, si se consigue la remisión, a los 6 meses tienen que retirar el fármaco. Es un acuerdo que hacen con las cuestiones económicas y farmacia de los hospitales en Italia, entonces tienen que suspenderlos si entran en remisión. Bueno, por eso tenemos este número de pacientes y de datos. Como veis, por debajo de 1 año teníamos 15 pacientes, más de 1 año de tratamiento 38 y prácticamente balanceado tratamiento de inducción, tiempo de seguimiento y el mantenimiento, ¿no? Que esto es un tema que luego lo comentaremos también con los datos del Avocate, que fue uno de los problemas que no hubo rituximab en el mantenimiento. Fijaros ya un primer dato, aunque es verdad que son pocos pacientes, pero alguno queda con enfermedad renal crónica, y aquí a la derecha podéis ver las causas por las cuales se acabó quitando el Avacopan, ¿no? Como veis, muchas de ellas antes del año era por la remisión, por lo que os decía del grupo italiano. Esto es el curso evolutivo tanto de menos de 12 meses o más de 12 meses, tanto del Vivas como de la dosis de glucocorticoides. Y fijaros, lo más importante fue esta gráfica. Y es que aquellos pacientes que recibieron menos tiempo de tratamiento con Avacopan tuvieron más infecciones y más hospitalizaciones en ese primer año. Veis que está aquí, antes del primer año, después del primer año, en seguimiento, y aquellos que habían recibido ese tratamiento con un curso menor de los 12 meses. Por lo tanto, después del primer año, más tiempo prolongado con Avacopan, conseguimos con este registro menos infecciones, menos hospitalizaciones y menos una tendencia a menos recidivas. Es decir, que ya nos está hablando que es un fármaco que a lo mejor tenemos que prolongar en determinados casos porque le queremos sacar más partido. Por lo tanto, las conclusiones, esto es todo muy incipiente, se está analizando con más profundidad, pero lo que nos viene a decir es que Avacopan puede ser añadido en combinación probablemente con rituximab, es muy buena esa combinación, y que aquellos pacientes menores de 1 año que se ha suspendido por estas razones, fundamentalmente de discontinuación, tengan más hospitalizaciones y más infecciones. Y eso es un dato importante porque probablemente, y Manolo Macías tiene experiencia en ese sentido, pueda suponer un mayor coste económico a la larga en ese sentido. En el segundo año, como veis, menos de estas incidencias. Si valoráramos
esos 53 pacientes con el Avocate, con remisión, como veis, al año o el mantenimiento, veis que la diferencia del mantenimiento es que en el Avocate no hubo mantenimiento con rituximab. Eso fue un gran problema. Por eso el porcentaje probablemente que tenemos de remisión si mantenemos rituximab y Avacopan, nos vayamos al 85% en vez del 65% que fue el Avocate. Probablemente fue un mal diseño de estudio. Eso creo que lo tenemos claro casi todos hoy. El número de efectos adversos también veis que es menor, 17%, y el número de muertes realmente poco. Por lo tanto, podríamos decir que Avacopan es un fármaco seguro cuando lo comparamos y lo usamos en pacientes con vasculitis, muy pocos efectos adversos y una proporción similar de infecciones frente a lo que era el estudio de referencia siempre, que es el Avocate. Si tuviéramos que hacer una práctica clínica de, vale, ya me has contado esto, pero es la pregunta que siempre hacemos todos, ¿en qué pacientes voy a utilizar Avacopan? No vale para todos. Bueno, pues este es un artículo reciente también del grupo de ONOTEN y como veis que la indicación sería claramente pacientes que hagan recidivas o sean refractarios a tratamiento, aquellos que tengamos claro, pacientes mayores con comorbilidad, que vamos a saber que van a tener mucho efecto secundario por los glucocorticoides, otro de los fenotipos claros. Y probablemente aquellos pacientes con mucha agresividad desde el punto de vista renal en las lesiones que nos encontremos. Lo que vamos es a la remisión, a quitar corticoides y buscar esto conjuntamente con estas combinaciones de inmunosupresión, que sea rituximab o ciclofosfamina o la combinación de ambas. ¿Cuánto tiempo? Pues ahí lo veis. 1 año, pero a lo mejor puede ser menos o a lo mejor puede ser más. Ahí se están analizando estos datos. Y lo fundamental, reducir las dosis de glucocorticoides. Ya hay un esquema que ya lo conocéis, que en 4 semanas quitemos los glucocorticoides. No tengáis miedo, se pueden suspender perfectamente en 4 semanas si tenemos el paraguas de Avacopan. No hay que esperar 6 meses, no hay que esperar 3 meses, 4 semanas. En ese tiempo se puede quitar perfectamente y, eso sí, mantener rituximab durante 6 meses. Por lo tanto, concluyo que es un fármaco que nos va a permitir, primero, retirar rápidamente los glucocorticoides. Estamos hablando en las sistémicas continuamente de glucocorticoides cero, pues utilicemos los fármacos que tenemos ahora. Pocas infecciones en general. Podemos probablemente reducir costes económicos si conseguimos esto y, por otro lado, es un fármaco muy interesante en las recidivas, en los casos refractarios, en el momento en el que estamos con vasculitis que muchas veces vuelven a recaer. Avacopan puede ser empleado o bien añadiendo al tratamiento habitual, como veis, o switch. Si tenemos un paciente con glucocorticoides que estamos viendo que no está yendo bien del todo, podemos añadir posteriormente Avacopan. Lo ideal es en las primeras semanas o en momento cero, pero si no, también lo podéis. Que Avacopan es un fármaco que se puede y se debe parar. Hay casos que podemos prolongar más el tiempo, pero hay otros que podemos parar sin ningún problema. Y por último, pues animaros. Hay algún grupo que ya me lo ha dicho que querría participar y meter los datos de sus hospitales, pues nada, bienvenido, podéis escribir o escribir a ONOTEN y lo hablamos. Así que esperemos, como ahora está muy de moda, qué ocurre desde estas chicas que pudieron tener vasculitis, pues tenerlas ahí, como veis, muchos años después, con calidad de vida, con remisión, sin daño orgánico, y riéndose de lo que le pasó hace bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Y ahora tenemos nuestra tercer panelista, la doctora Mercedes Velo, que nos va a hablar de otra entidad que, como antes decíamos, un mismo trasfondo inmunológico, una realidad distinta, pero también una obligación de poder darle una nueva esperanza a los pacientes, el cambio del paradigma de la nefropatía IgA, sí, explorando el rol que tiene el receptor endotelina tipo 1 y la angiotensina 2. Muchas gracias, doctora Velo. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias a los organizadores. Esto no pasa. Bueno, pues permitirme empezar con una serie de perogrulladas para nefrólogos clínicos, pero que nos va a ayudar a centrar el problema. Todo el mundo sabe que la IgA es la nefropatía primaria más frecuente, que por supuesto para su diagnóstico se exige la biopsia renal, que esto va a ser una limitación en algunos enfermos, que ya nadie cree que esto es un proceso benigno, solo hay que dejarle tiempo a evolucionar
y que esta evolución a la enfermedad renal crónica es muy dependiente del grado de proteinuria del paciente. Pacientes con 50, con 1 gramo de proteinuria al día evolucionan hasta en un 50% de los casos en 10 años a la enfermedad renal crónica. Y esta patología es especialmente importante porque afecta a pacientes jóvenes en una etapa vital muy importante, con implicaciones personales y socioeconómicas, y que en la mayoría de los casos, cuando el paciente se diagnostica, ya está en una situación de enfermedad renal crónica avanzada, estadio 3 o superior, y además tiene un alto índice de recidiva en el trasplante. Y cuando hablamos de cambio de paradigma, ¿a qué nos referimos? Pues paradigma es el modelo o patrón aceptado por determinada comunidad, y eso ya sabemos que es muy difícil a veces de cambiar. Entonces, si vamos a valorar un cambio de paradigma, necesitamos saber qué es lo que falla en el tratamiento clásico. Pues es claro que no es suficiente el control de la tensión, que tenemos limitaciones o efectos secundarios con los otros tratamientos disponibles, y que está cambiando la idea porque tenemos necesidad de dirigir la terapia a mecanismos patogénicos, es decir, al control de la síntesis de la IgA galactosa deficiente, al control de la activación del complemento y de la inflamación, y en último término a todos los mecanismos implicados en el daño glomerular a largo plazo y a la fibrosis, fundamentalmente por una activación excesiva de la angiotensina 2 y de la endotelina. Con la descripción de la patogenia de la IgA, basándose fundamentalmente en una alteración de la activación de las células B en las placas de Peyer y orofaringe, se lleva a la producción de una IgA galactosa deficiente. Estas células pasan a la sangre y no se reconoce a esta IgA como propia, y se producen una serie de anticuerpos, y esta formación de inmunocomplejos inmunes se deposita en el mesagio y, como todos sabéis, son los que desencadenan la inflamación mediada por el complemento y la liberación de mediadores proinflamatorios y profibróticos, que es la que nos conduce a las lesiones clásicas de la nefropatía IgA, definidas en la clasificación de Oxford. Entonces, ¿cómo podemos evitar la pérdida de nefronas y el consiguiente deterioro de la función renal? Bueno, pues en esta gráfica es muy ilustrativo cómo la dimensión inmunológica, digamos, se cruza con la dimensión que conduce a la enfermedad renal crónica, y que en la mayoría de los pacientes el diagnóstico es muy tardío y ya está avanzada la fase inmunológica, y tenemos un margen terapéutico más reducido cuanto más tarde diagnostiquemos al paciente. ¿Qué podemos hacer para tratar esta enfermedad? Pues tenemos 2 tipos de fármacos. El primer grupo controlaría la enfermedad activa desde el punto de vista inmunológico, para disminuir la producción de IgA patógena y el daño por inmunocomplejos. Está por definir cómo se va a realizar el empleo de estos fármacos. La mitad de los que veis aquí están aún en investigación clínica, y está por definir también sus efectos secundarios y si se va a producir una recidiva al suspenderlos. El segundo grupo de fármacos va dirigido a la dimensión de progresión a la enfermedad renal crónica y controla los mecanismos genéricos que inducen la pérdida de proteínas, pérdida de nefronas, proteinuria, hiperfiltración, hipertensión. Son varios grupos de fármacos que en principio no son tratamientos excluyentes entre sí, no son excluyentes con el empleo de inmunomoduladores, y en principio la prescripción en el tiempo no está limitada o no va a estar tan limitada como el grupo activo. Dentro de estos fármacos nosotros nos vamos a centrar solo en el fármaco que realiza un bloqueo dual del sistema renina-angiotensina y de la endotelina, que es el sparsentan, y su ensayo clínico potente, que es el PROTECT.
No vamos a repasar en este foro todas las acciones del sistema renina-angiotensina, pero sí 2 pinceladas de lo que ha supuesto la endotelina, que es la hormona vasoactiva más tardíamente descrita y que se ha visto asociada a su liberación a un montón de procesos patológicos y que en el riñón conducen a vasoconstricción, lesión del podocito, proliferación mesangial, activación de las células inflamatorias y al final daño tubular. ¿Y por qué es tan importante este bloqueo dual? Pues porque la angiotensina y la endotelina actúan en tándem para incrementar la proteinuria en la disfunción renal y realizan muchos efectos similares: vasoconstricción, proliferación mesangial, alteración podocitaria, inflamación y fibrosis, pero sí quiero llamar la atención que su acción a nivel del transporte tubular de sodio es contrario. Y esto va a ser importante por las complicaciones que se han visto descritas con los ensayos de endotelina pura. Además de las acciones individuales, sabemos que entre estos 2 sistemas se producen complejas interacciones e interferencias y que se potencian entre ellas. Y con este concepto se pensó que el bloqueo de las 2 hormonas probablemente reduciría en mayor cuantía la proteinuria, el daño glomerular y la fibrosis e inflamación tubulointersticial. 2 consideraciones previas, sobre todo por todas las críticas que se producen cuando se valoran los ensayos clínicos, porque todo el mundo es consciente que en esta enfermedad tiene un papel preeminente la microhematuria, pero es importante saber que en enfermedades de larga evolución y de un número reducido de casos, la aprobación de los fármacos que se realizaba previamente porque había que alcanzar uno de los hard endpoints clásicos hacía que la investigación clínica fuera muy difícil. Desde los estudios de los italianos en los que se evalúa la implicación que tiene la proteinuria en la progresión de las enfermedades renales, las agencias reguladoras del medicamento aceptaron que la reducción de la proteinuria fuera un marcador subrogado para predecir una evolución clínica del filtrado glomerular y, con posterioridad, evaluar esta reducción del filtrado, pero ya con el fármaco aprobado. Que ya hemos comentado que todo el mundo sabe que el papel que tiene la microhematuria en la nefropatía IgA, pero la dificultad de control en los ensayos clínicos ha hecho que esté muy poco evaluada, y también el papel de la proteinuria es central en la patogenia de la nefropatía IgA. Todos los estudios, sobre todo el estudio inglés, ya demuestran una relación de la proteinuria con la evolución a la enfermedad renal crónica, y las guías KDIGO, que acaban de ser publicadas en octubre, definen la proteinuria como el único factor para definir como riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica. Por cierto, mayor de 0,5 gramos día ya se considera un factor de riesgo, y además es el único predictor de reducción del filtrado glomerular según las guías KDIGO. No se tienen en cuenta ni la microhematuria ni el estadio histológico. El ensayo que evalúa la función del sparsentan en la nefropatía IgA es el estudio PROTECT. Aquí tenéis las características más importantes a señalar, que es el único ensayo de IgA que se compara con un comparador activo, no es un placebo, es el irbesartán, que además tiene que alcanzar dosis máximas para poder iniciar el estudio. Un número muy importante de enfermos, 404, en fase avanzada de enfermedad renal crónica, con unas proteinurias muy elevadas y con una distribución por razas muy equilibrada, a diferencia de otros ensayos clínicos en donde predomina de modo especial la raza asiática.
Este es el esquema del PROTECT. Había que alcanzar una dosis máxima del inhibidor del sistema renina-angiotensina para ser randomizado. El estudio duró 110 semanas, se interrumpió durante 4 semanas para pasar todos los enfermos que quisieran continuar en el diseño abierto. Estamos pendientes de terminar el estudio y de evaluar estos resultados de la fase de extensión. Luego todos los resultados que vamos a dar son resultados a 110 semanas al final del ensayo. También hay subestudios del grupo del ensayo PROTECT añadiendo ISGTL2, que también están por publicar. Los datos más relevantes son que el sparsentan ya desde la semana 36 produce una reducción de la proteinuria muy importante versus su comparador activo de hasta el 41% de los grupos y que esto no se debía a una caída inicial del filtrado que se produce en los 2 grupos, sino que se mantiene a lo largo de todo el estudio. En la evaluación de las curvas de filtrado glomerular, que ha habido aquí mucha complejidad de cuál evaluar, como todos los fármacos que tienen un efecto agudo inicial sobre el filtrado glomerular, se puede medir lo que se llama pendiente crónica, es decir, después de que se produzca ese descenso del filtrado glomerular, que en nuestro caso es desde la semana 6 a la 110, que es la valoración que exigió la EMA y que tiene mayor poder estadístico para detectar un efecto sobre el filtrado glomerular y la enfermedad renal crónica. Sin embargo, la FDA exigió la cuantificación de lo que llaman pendiente total, es decir, desde el día 1 a la semana 110, que parece que esta curva está más en relación con los hard endpoints. La conservación de la función renal fue mejor con el sparsentan que con el irbesartán cuando se medía el efecto a largo plazo en la pendiente crónica, no en la pendiente total, con un valor estadísticamente significativo. Esta diapositiva es una estimación matemática del tiempo que se retrasaría teóricamente la progresión a la enfermedad renal en los 5 ensayos en los que se empleaba inhibidores del sistema renina-angiotensina, entre los que están incluidos el NefIgArd, el DAPA-CK y el testing, versus el grupo de irbesartán del PROTECT y el grupo de sparsentan del PROTECT. Como ven, se produce un retraso teórico del tiempo proyectado de entrada en enfermedad renal crónica muy significativo. Pero, insisto, son cálculos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de cambio de paradigma, la verdad es que nos vino Dios a ver, porque acaba de publicar el KDIGO los cambios que ellos consideran en el manejo de la IgA y ha habido cambios importantes. KDIGO considera ya que hay que asegurar un diagnóstico temprano y que se debe considerar la biopsia renal en los pacientes que tengan proteinuria de más de medio gramo. Como no hay marcadores pronósticos ni serológicos ni urinarios, lo único que podemos validar para la progresión de la enfermedad renal crónica de la IgA es el filtrado glomerular y la proteinuria. Y además se define como población en riesgo aquella que mantiene una proteinuria mayor de medio gramo. Y el objetivo de tratamiento opinan que es la reducción de la pérdida de función renal a su estadio patológico. El objetivo a conseguir, según las guías KDIGO, es lograr 0,3 gramos 24 horas. Y la verdad, esto es una apreciación personal porque KDIGO nos da una curva, unas tablas perfectamente estadificadas de cuál es el riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica y todos nuestros enfermos caerían en este lado, con lo cual es muy discutible si ese nivel es el adecuado, pero esto no es solo en IgA. Yo creo que toda patología glomerular hemos sido un poco benévolos con la proteinuria que hemos adquirido. Las guías KDIGO han introducido ya en la misma línea de tratamiento a los inhibidores del doble inhibidor ISGT, inhibidores del sistema renina-angiotensina y de la endotelina, añadido o no a las ISGTL2.
Y además ya este sí que es el cambio del paradigma. El cambio de paradigma es ir a un enfoque dual, intentando prevenir la formación de inmunocomplejos y manejar las consecuencias de la pérdida de nefronas. Únicamente traeros que además del ensayo PROTECT tenemos ya evidencias en práctica clínica en Alemania, donde ya el fármaco está aprobado, donde se consiguen los mismos resultados en vida real de reducción de la proteinuria. Con lo cual concluimos que nosotros teníamos necesidades médicas sin cubrir en la nefropatía IgA, que es una patología grave que conduce a un elevado porcentaje de enfermos jóvenes a la enfermedad renal crónica, y el cambio del paradigma es el enfoque dual, dimensión inmunológica, dimensión progresión a la enfermedad renal crónica, y en este sentido los inhibidores de la angiotensina y la endotelina han demostrado un rol fundamental para intentar la progresión a la enfermedad renal crónica, probablemente por un mecanismo antifibrótico. Y en este sentido, el sparsentan se posiciona en práctica clínica como una opción terapéutica para el manejo de la enfermedad renal crónica sola o en combinación con otros inmunosupresores o con los ISGTL2. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, ahora viene el tiempo de preguntas. Es cierto que estamos un poco justo de tiempo, empezamos un poco más tarde, pero queríamos hacer al final la doctora Adoración Crack. El dintel de proteinuria para la biopsia, Mercedes, de 0,5, pero en pacientes que tienen 0,4 con hematuria, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque la hematuria pues la estamos quitando un poco de la monitorización también en lupus, los nefrólogos no, los internistas sí, pero bueno, en la monitorización es una cosa, pero en el diagnóstico esa, ¿no? Para el doctor Macía, en el registro, Manolo, me ha sorprendido que tanto en el registro, bueno, publicaciones de 500 y 600 pacientes de Estados Unidos y de Europa, de Flossman y de Wallace, los grupos, las causas de muerte, inclusive dentro del primer año de seguimiento, está el riesgo cardiovascular, y en el nuestro, bueno, en el que habéis realizado, no se nombra esa causa de muerte que está entre las 3 primeras, ¿no? Enseguida de infecciones, oncología, y no la nombráis, no sé si en el resto... En el registro se incluyó, por un lado, la presencia de comorbilidades en el momento del diagnóstico, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Eso se incluyó, y después en el ámbito de causa de muerte, las referidas en las historias clínicas predominaban la infecciosa, pero sí hay vasculares. Lo que pasa es que no se ha hecho el desglose de esos detalles. O sea, la mortalidad que has visto sería en la fase de vasculitis activa, que ahí podían entrar fenómenos cardiovasculares, y en la fase de otras, los problemas cardiovasculares, pero no había una prevalencia, una incidencia mayor de fenómenos cardiovasculares. Es lo que salió. Fíjate, es que el 30 y tantos % de muerte por enfermedad activa es mucho con respecto a lo que se está viendo en los últimos. Pero lo que pasa es que date cuenta que eso 2015-2021. Pacientes incidentes 2021 han cambiado bastante las cosas en este periodo. La dosis de esteroides era mayor, el mantenimiento de dosis de ciclofosfamida era mayor. Habrá que analizarlo, pero bueno, es algún detalle relevante. Y para Enrique, el Avacopan, cuando lo utilizamos, se supone que, bueno, tratamos una patogenia, ¿no? Entonces, tratarlo más de un año, en realidad estamos tratando la patogenicidad de la enfermedad, o porque está claro que el rituximab y la ciclofosfamida sí, porque es el linfocito, ¿no? Pero la activación de ese complemento. Bueno, es lo que ahora se está intentando contestar, porque no se sabía ahorita, o sea que hasta ahora eran los 12 meses, y lo que se está viendo, por eso os traía los datos de este registro europeo, en el que se ve que si prolongas algo más el tiempo puedes recuperar más, ¿no? Entonces, probablemente porque ya no hay corticoides, con lo cual ya no es ese efecto, y lo que estás consiguiendo es probablemente en la patogenia, ¿no? Que es lo que está indicado. En relación con lo que tú decías, a mí me ha llamado mucho la atención igual en el registro esto de vasculitis activa, que nunca entiendo muy bien el concepto. Se entendió porque en la tabla que se pone al final eran pacientes que no alcanzaron la remisión.
El paciente que no alcanzó la remisión falleció y se murió con vasculitis activa. Habrá que ver. Claro, se mueren por vasculitis. Que esto nos pasa en Se los mueren registros. en vasculitis activa, pero no por vasculitis activa. Eso es. Ese sería el matiz importante. Respecto a lo que pregunta ahora, que te comentaron, en el registro de vida real de español, también es verdad que hubo, no sé si eran 4 casos, se prolongó el uso de Avacopan y seguro que hay experiencias de cada uno con el paciente mantenido más tiempo del habitual con el Avacopan, porque bueno, hay aspectos clínicos o de la enfermedad que no quieres dejar sin tratamiento y creo que es una herramienta útil, ¿no? Bueno, y dando la vuelta a la pregunta de Dorita también, si tenemos datos de qué ocurre con los italianos, que más bien uno tiene que quitar precozmente, ¿no? Si ellos nos han dado datos de mayor Ellos, activación. los datos que aportan ahí, que además tienen una corte muy importante, cerca de entre 50 y 60 pacientes, o sea que son muchos pacientes, porque ellos, ya os decía, que cuando alcanzan la remisión tienen que suspender el tratamiento y lo que han visto es lo que os decía, más infecciones, más hospitalizaciones y más recidiva de la vasculitis. O sea que es un dato que hay que ahora analizar conjuntamente con el resto de los países, pero sí que ha llamado la atención ese dato, teniendo en cuenta que ellos no lo quitan por no eficacia, sino por otras cuestiones. Sí. ¿no? Yo quería comentar a Mercedes del Esparsentan. Para prescribirlo, tenemos que, por lo menos en la sistemática hay que hacer, ¿no? Rellenar una plataforma con los datos del paciente y a mí me ha resultado, me ha quedado bloqueado y lo he comentado con algunos porque de repente encuentras un aspecto que es la consentimiento informado. Entonces me llega un mensaje diciendo, no ha entregado usted el consentimiento informado. Y yo digo, bueno, ¿qué tipo de consentimiento? El que usamos, poniendo el nuevo fármaco, y me dicen, y esto acláramelo porque me han dicho, con poner que sí tiene consentimiento basta. O sea, no tienes que mandar el consentimiento. Porque claro, yo estoy buscando un modelo, le he comentado a Gemma Fernández que me dé el modelo que he usado, porque claro, esto es un ámbito internacional y a veces te quedas, bueno, no sé si vale el del hospital para otro fármaco. Efectivamente, solo con que digas que has pedido el consentimiento al paciente y que conste en la historia clínica que le has explicado los riesgos-beneficios es suficiente. ¿Y el paciente firma algo cuando se llenan también los documentos? Yo creo no. No firma nada, tú te haces cargo de que todo lo que pones ahí es verdad y el paciente no firma nada. Sí. Dorita te ha hecho también una pregunta, Mercedes. Solo hemos nombrado la proteinuria porque han bajado de las indicaciones de proteinuria iniciales, han bajado a ese dintel que ya es mucho menor del que tenía, que estaba en 0,7, 1 gramo. Insisto, todos estamos convencidos de que la microhematuria está totalmente fuera de las indicaciones de las CADIGO porque no hay ningún ensayo clínico que respalde, pero todos sabemos lo que significa la microhematuria en la IgA y que si tienes microhematuria con una proteinuria inferior, el 80% de los nefrólogos biopsiaríamos a ese paciente, pero solo las indicaciones están referidas solo a proteinuria. En ese sentido, que la microhematuria, a pesar de no estar en esas guías, tiene una importancia, todos lo sabemos y cada vez deberíamos ser más conscientes de eso, ese efecto inmunomodulador, digamos, de la endotelina 1 y ese efecto que puede tener, como lo ves o como lo explicas, tienes una cohorte de más de una docena de pacientes, que es la mayor cohorte yo creo en España. ¿Cómo ves tú esa respuesta de microhematuria con este fármaco o efecto inmunomodulador que puedas sospechar? En el ensayo no están recogidos los datos de la microhematuria por la dificultad de la evaluación de microhematuria en un laboratorio central, en un ensayo clínico, pero sí tienen algún dato de microhematuria que ya que publicarán más adelante. En nuestra experiencia, que hacemos análisis paralelos a los del ensayo, sí que tenemos una reducción importante de la microhematuria en los pacientes. Probablemente porque este fármaco disminuye la fibrosis, protege el mesangio, protege la barrera glomerular y eso condiciona una disminución de la microhematuria. No porque esté implicando que estemos controlando la inmunología de la enfermedad, pero sí de la repercusión local en el riñón. Bueno, continúo mientras un par de preguntas más haremos ya para concluir. Una al doctor Macías. En este registro, ahora estoy viendo algunas caras de médicos, de nefrólogas que llevan muchas vasculitis en sus zonas. ¿Habéis identificado
zonas calientes de vasculitis por áreas o con el fenotipo? Sí, no puse la diapo. Se hizo en este análisis de incidencia, se estableció también por áreas geográficas y por épocas del año. Se definió área norte, central, sur y las islas. Estamos siempre ahí con la barrera esa. Y sí que es verdad que hubo diferencias entre sur y norte. Más incidencia en el sur que en el norte, del territorio continental. Y después hubo más incidencia en primavera que en invierno. Es lo que salió. Pero es curioso porque se puso, y bueno, hay un trabajo del grupo de, corríjame por favor, de Cataluña, no sé si estaba Monse Díaz, o hicieron un estudio también en Cataluña por el tema del clima que influía, ¿no? Son aspectos que siempre tenemos la impresión de que hay brotes, ¿no? Y que hay más incidencia, pero yo creo que lo que sí está claro es que cada vez son ancianos que vemos con vasculitis y lo del COVID ha marcado perfiles glomerulares y incluso, ¿no? Y bueno, la última pregunta que quería hacer al doctor Morales es, ustedes tienen una cohorte muy amplia también con Avacopan, casi 20 pacientes. A veces cuando hay una afectación grave renal nos da más tranquilidad poner corticoide, aunque sea supratentorial para nosotros. ¿Esa recuperación renal precoz en casos graves, qué experiencia han tenido? O sea, nosotros lo que hacemos es ponemos bolos de glucocorticoides, igual que prácticamente todo el mundo. 250, no llegamos a mucho más, 2 o 3 bolos. Y si el paciente está dentro de estos criterios que decíamos para incluirlo con Avacopan, lo que hacemos es directamente empezar con Avacopan y reducir en 4 semanas. A las 4 semanas, al mes, queda con glucocorticoides 0. Si no fuera ese, es decir, que no es un paciente con uso de Avacopan, empezaríamos igual también con pauta de reducción rápida de glucocorticoides. Pero una buena respuesta con el Avacopan en esos casos severos, ¿no? Que exactamente. Es la experiencia que vamos teniendo. Igual, que no es el glucocorticoide el que nos va a salvar en ese momento, sino que se puede utilizar perfectamente. Muchas gracias. Pues bueno, vamos yo creo que por concluir el simposio, agradecerles a los 3 expertos y a ustedes por la presencia, que la sala estaba totalmente llena, por lo tanto eso da una muestra del interés que esto genera. Muchas gracias.